Te voy a llamar irresistible y clocking. encanta, Y me clocking, encanta. además. Es que es irresistible, además produce clockings. Hay Que Black Clocking Friday. es una marca de ropa de mis Sí. hijas, por eso me llama irresistible un Clocking. pedazo de marca. De ropa no de hombre muy chula. cualquier Sí, cosa, sí, que lo está. vimos venir al mundo y oye, cómo crece. Oye, 2 añitos hace... Y ahora estáis Solo con el 2 Black años. Friday, además, Sí. ¿verdad? He recibido el correo de la suscripción, sí. Ahí están vendiendo 2 por 1, me parece Pues que... eso. Bueno, vamos a ver. Preséntanos a nuestro invitado, aunque ya hemos hablado alguna vez de Veritas, pero Veritas Internacional, en un momento en que todo el mundo está preocupado por el ADN, por la secuencia genética. Hay quien cree que Telómeros era un dúo que cantaba en Cádiz, es decir, pero ya todo el mundo empieza a hablar de cosas que la mayoría ni entiende de qué va. Pero sí es un problema de fondo que además sirve para la estética, para la salud, y que en la época esta, Para el COVID. en el caso de que salgamos de la era del virus, llevamos ya casi un año, porque todo esto empezó En enero. en noviembre. Aquí se reconoció en enero. De hecho, la OMS lo reconoció en enero. Aquí en marzo, porque había que manifestarse el 8 de marzo. Pero todo esto empezó en noviembre en China. Que yo aquí en el libro saco a las víctimas chinas que mataron por haber dicho que ya había virus en diciembre, porque en sus hospitales lo estaban tratando. O sea, todo eso ha pasado un año y la vida nos ha cambiado. Y la gente tiene que hacerse cargo de que esto no ha terminado y además que va a cambiar muchas cosas, igual que cambió la crisis, la costumbre de comprar por Internet, que antes era casi imposible y ahora es normal. Esto va a cambiar. Teletrabajar. Claro, totalmente. Y va a cambiar también nuestra relación con la medicina y con nuestra propia salud. Y ahí está Veritas. Ahí está Veritas y aquí tenemos a su CEO, a Javier Echevarría. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Que tiene muchísimas cosas que contarnos, entre otras lo que acabamos de comentar, Claro. y el tema del COVID, porque uno de los genes que analizan, de los parámetros que analizan, es la reacción de algunas personas al COVID-19, ¿verdad, Javier? Desde la perspectiva genética. Desde la perspectiva genética, efectivamente. Bueno, todos desde el día que nacemos ya con un libro de instrucciones, con un código genético, ¿no? Este ADN, este genoma completo, no dejan de ser 6.400 millones de bases de ADN, estas famosas ACEs, GTs, con las que siempre se representa nuestro ADN. Pero en el fondo, cada uno de nosotros somos únicos. ¿Y en cuánto somos únicos? Pues somos únicos en un porcentaje muy pequeñito, en menos de un 1%. Pero ese menos de un 1% es lo que determina prácticamente todo lo que nos puede ocurrir a lo largo de nuestra vida relacionado con nuestra genética, relacionado con nuestra forma física, relacionado incluso con cosas tan básicas como cuando cruzamos las manos, si ponemos el pulgar derecho arriba o lo ponemos al revés. O sea que es A ver. genético. Mira, ya no me Es preocupo. genético. El Hacemos derecho. ¿Para qué vamos a luchar contra la naturaleza? ¿para qué va a Si te plantar sale al revés? así. La lengua de rulo, que Oye, y dicen, entonces ¿verdad? cuando También. los curas hacen esto así, esto también es genético. O sea, que el que hace así acaba cura. O sea, porque es que yo no he visto a nadie como don Bernardo que decía, ay, hijo. Y cada vez que decía esto es que había un lío morrocotudo, que alguien había dejado de pagar algo. No sé si llegamos a tanto, pero desde luego pero casi. nos predispone a muchas cosas, ¿no? Y desde que la primera vez, hace aproximadamente 20 años, casi 20 años, se secuenció el primer genoma humano, que costó 10 años en llegar a entenderlo, descifrarlo, y unos 2.500 millones de dólares, pues hemos conseguido ir avanzando hasta un punto en que Veritas ha puesto encima de la mesa una tecnología capaz de identificar, analizar, interpretar y en base a nuestra genética, en base a nuestro genoma, decirnos la predisposición que tenemos a desarrollar más de 1.000 condiciones. Condiciones de todo tipo, condiciones, por supuesto, relacionadas con enfermedades. En torno al 15% ya de los cánceres sabemos que se basan en una predisposición genética, hereditaria. Sabemos también que en torno al 10% de la población tiene una predisposición a trombosis. Y bueno, ¿y en qué me afecta esto? Bueno, pues desde luego una persona, por ejemplo, que viaja mucho, sabiendo que tiene una predisposición muy alta a hacer una trombosis, una persona que deberá hacer más ejercicio en el vuelo, pincharse heparina o hacer una serie de recomendaciones para evitarlo. Y en esta misma línea hemos conseguido no solamente descifrar este mapa genético, sino además empezar a entender este mapa genético, este libro de instrucciones, en qué nos predispone a nuestra respuesta a una infección por COVID. Y eso, como decía Teresa, efectivamente hemos conseguido aunar
todo el conocimiento científico que como decía don Federico ahora, hace prácticamente un año que empezamos a estudiar el COVID, bueno, pues hemos Porque ido... hay que decir que mientras los políticos decían que no pasaba nada, los científicos empezaron a estudiar. Claro. En todos los ámbitos y en todos los países, porque lo de España ha sido el peor caso, pero no el único. En todos han dilatado, no, esto se irá, esto se pasará, ¿cómo se pasará? Si no sabes lo que es, ¿cómo sabes si se va a pasar? Bueno, debo decir que nosotros ya desde enero empezamos a tomar medidas en todas nuestras oficinas. Nuestro equipo científico decía, tenéis que empezar a venir con mascarillas. Todo aquello que luego se ha hecho obligatorio. Efectivamente nos negaban, empezamos a entender que venía algo gordo y a intentar entender por qué unas personas respondían de una manera y por qué otras personas respondían de otra. Se acordarán la famosa hidroxicloroquina y sí. Tuvimos al presidente Trump en un momento dado diciendo que había que tomar hidroxicloroquina todos los días. Bueno, pues hemos descubierto que personas que tienen una variante genética relacionada con un síndrome QT largo, si toman hidroxicloroquina, les estamos casi matando, es decir, la posibilidad que tiene esa persona de... Es decir, que es la típica cosa que puede funcionar bien en unos y muy mal en otros. Efectivamente, y eso es lo que nuestra genética nos va a predisponer a entender, a hacer y por tanto a saber cómo respondemos de una manera, Javier, lo que siempre se dice, personalizada. Esto también tiene algo, digamos, de echar las cartas, pero en científico. Es decir, ¿cuánta gente no se atreve a hacerse el mapa genético? Bueno, por lo que les puedan decir, porque claro, te van anunciando también en buena parte tu futuro. Claro, el telómero corto. Bueno, nosotros siempre decimos que la vida no deja de ser como un videojuego, pero a diferencia de los videojuegos estos de la tele, aquí solamente tenemos una vida y si la perdemos nos hemos quedado sin ella. ¿Qué prefieres, enfrentarte a esa vida cuando tienes el mando en tus manos, sabiendo cuáles van a ser los obstáculos que vas a tener por delante y saber cuándo tienes que saltar, cuándo te tienes que agachar? Para poner un ejemplo, por ejemplo, si hay una predisposición genética al cáncer de colon, puedes cambiar tu dieta, ¿verdad?, para que de esa manera y sobre a lo mejor... todo hacerte análisis continuamente, claro, para que se empiezan los cortes. Fibra, claro. Efectivamente, encontramos todo tipo de aplicaciones en todas las líneas. Fue muy famoso lo que se llamó el efecto Angelina Jolie, que descubrió que era portadora de una variante genética o patogénica en el gen BRCA1. Bueno, pues una mujer que tiene esa variante tiene hasta un 80% de posibilidades de desarrollar un cáncer de mama o de ovario a lo largo de su vida. Pues será una mujer que tendrá que empezar a los 30 años a hacerse mamografías, a hacerse chequeos y a hacer seguimiento, y de esta manera conseguirá reducir su riesgo de una manera muy significativa. ¿Esto es a través de un análisis de sangre? ¿Cómo se realiza? Lo podemos hacer en un análisis de sangre, en la mayoría de los casos lo hacemos a través de la saliva. Simplemente una muestra de saliva, luego hay un proceso de secuenciación tremendamente complejo. Entendamos que de cada paciente vamos a obtener aproximadamente 1 terabyte de información. Esto equivale a 2 o 3 ordenadores o 2 o 3 discos duros. ¿Cuántos parámetros o cuáles son los más importantes? Analizamos, vamos a obtener, como decía, 6.400 millones de bases, de ACES-GTs, y a partir de ahí lo cotejamos contra bases de datos públicas y propias de Veritas, y eso nos va a permitir obtener cuáles son las variantes, que es lo que nos hace a nosotros dos diferentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, yo me hago, digo, venga, yo no tengo miedo al futuro, total, ya te he perdido al río. A ver, y me hago voy a Veritas, digo, Javier, estoy dispuesto a lo que sea, y si hay que torear miuras, torearemos miuras. ¿Cuánto tiempo me llega y cuánto me cuesta? Bueno, tardamos aproximadamente, depende de los casos, unos 2 meses y medio aproximadamente, dependiendo de cada individuo, de que encontremos más o menos variantes, claro. Necesitaremos analizarlo más y por porque tanto... luego tenéis que predecir qué es lo deseable que tendría que hacer. Interpretar, sí, ¿no? le voy a hacer una puntualización, no es predecir, porque no echamos cartas, siempre esto es... Pero veis venir. Tremendamente médico y científico, es decir, en Veritas prácticamente el único que no es médico soy yo. Esto es una tecnología que nace en la Universidad de Harvard, que luego traemos a Europa, traemos a España, y de hecho yo creo que es, y más con los tiempos que corren, desde luego de destacar que desde España se esté liderando, porque desde aquí tenemos presencia en 25 o 28 países en estos momentos, estemos liderando la revolución genómica. ¿Y cómo lo aplicamos al mundo de la belleza? Y no me has dicho cuánto.
Sí, depende de cómo lo acompañemos, pero entre 1.500 y 2.500 euros, depende de las modalidades de estudio. Porque ya tienes ahí, eso es para toda tu vida. Esto es para toda la vida. Lo hacemos una vez y no solamente lo hacemos una vez, sino que además somos capaces de ir dando actualizaciones a lo largo de toda la vida, como por ejemplo ahora hablábamos del tema del COVID. Yo que lo tengo hecho, por ejemplo, ahora para hacerme el COVID ya tienen mi genoma estudiado y es un puntito más, o sea, un tic más. Somos capaces, pues si Teresa mañana nos dice, oye, yo quiero saber cuál va a ser mi respuesta en base a mi genética al COVID, como ya tenemos su genoma, simplemente necesitamos reanalizar aquellos genes que hemos identificado y que tienen una evidencia científica muy elevada relacionada con respuesta a COVID, lo reanalizamos y le vamos a dar su respuesta. ¿En qué sentido? Pues en primer lugar, cómo va a responder a los fármacos que se están utilizando para tratar el COVID. Que a mí, por ejemplo, me mataría ese fármaco del que han hablado antes porque mi análisis genético me ha dicho que tengo el cute prolongado. Y para la belleza, aunque sea indestructible de Teresa de la Cierva, pero ¿cómo se aplica? Bueno, nosotros dentro del genoma diferenciamos diferentes secciones, ¿no? Lógicamente le damos mucha más importancia a aquellas que tienen una relevancia clínica. Claro. La predisposición a un cáncer, la predisposición a trombosis, la predisposición a cardiopatías. Por ejemplo, la muerte súbita. Ya sabemos que, y muchas mañanas aquí tenemos que empezar escuchando como un deportista de alto nivel ha fallecido por una muerte súbita. Pues ya sabemos que en torno al 40-50% de las muertes súbitas vienen dictadas por nuestros genes. Entonces, toda la parte clínica es una parte más relevante. Después tenemos una sección que llamamos de genes o de rasgos genéticos, donde sí que lo relacionamos mucho con belleza, con deporte, con alimentación. Y es que hay muchísimas cosas que también vienen dictadas por nuestra genética, desde el color de nuestros ojos, o si vamos a tener el pelo rizado o no, o cómo vamos a tolerar diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, lo estoy planteando de cara a un implante capilar. A lo mejor tu genética es que no vas a conseguir que eso se implante. Y también el tipo de piel, ya te puedes poner serum, que si la piel no es buena y en cambio una buena dermis, que eso sí que es una cuestión científica, sabes que luego te permite tratamientos con Claro, que no éxito, puedes hacerte operaciones de piel colgante. El doctor porque Franco Góngora lo tiene, por lo que está diciendo Isabel. Bueno, lo ha implantado también en su clínica de cirugía plástica para... Bueno, yo es que creo, y trabajamos con algunas de las principales instituciones sanitarias del mundo, desde la Clínica Mayo, que ofrece nuestra tecnología, la Clínica de Navarra, aquí, o el Grupo Quirón, los principales hospitales, y médicos tan destacados como el doctor Franco Góngora, que antes estaba centrado solamente en medicina estética y reparadora, realmente el vernos guapos también influye en cómo estamos por dentro, ¿no? Y ahí el poder hacer un chequeo completo es fundamental, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Cualquier día me tienes... Sí. Pues yo me lo no tengo miedo a nada. Nosotros, y esto es muy importante, siempre hay un médico que acompaña a nuestros pacientes a lo largo de todo el proceso, con lo cual siempre va a haber un médico que va a ser capaz de orientarte en función de qué es lo que estés buscando. Hay gente que busca más entender de cáncer o gente que busca más entender de well-being o cómo voy a responder. Perfecto, pues muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario. Hacemos una pausa. Divecol, hay que lavarse los dientes todas las noches, lavarse los dientes. Llegas a vicepresidente y da asco. Lavarse los dientes. Luego ya 2 pastillitas de Divecol, medio vaso de agua para no levantarse por la noche y te deja las arterias niqueladas. De para Farmacia Mundo Natural, que están de Black Friday. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.